Ese lugar detrás mío es el sitio donde nace la historia de nuestro pueblo en su tierra. Ahí se desplegarían todas las bendiciones, las luchas, las profecías. Desde ahí se dio el primer paso hacia lo eterno. Estoy en los montes de Samaria y detrás mío el valle Tirza. Lo primero que vio, lo primero que pisó el patriarca Abraham al entrar a la tierra que Dios le prometió. Él no entró por Jerusalén, no entró por el desierto del Negev, no entró por Hebrón. Su primera parada la hizo aquí. Y lo primero que hizo fue levantar un altar. El primer altar en la historia de Israel en la tierra prometida. Sí, amigos, fue ahí debajo. Imaginen un hombre solo, sin ejército, sin estado, sin nación, solo con una promesa. Ahí debajo, sí. Hoy, miles de años después, nos podemos dar el gusto, podemos tener el privilegio de narrar esa historia desde el lugar de los hechos, pisando las mismas piedras, respirando el mismo aire, mirando los mismos paisajes que vio Abraham cuando recibió aquella palabra eterna. No me lo puedo creer. Amigos, les habla Sergio Bacari, del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otro domingo con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual que no tiene ningún desperdicio. Aquí abajo el primer enlace, lo pinchan, la visitan y van a recibir cosas desde Tierra Santa a vuestras casas, no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. Quédense porque vamos a ver un video espectacular con piel chinita, piel de gallina, mucha emoción. Abran los ojos, abran los oídos, abran los corazones, porque lo que van a ver ahora no se lo van a olvidar nunca más. Empecemos. Amigos, como todos sabemos, eso espero, Abraham no nació en esta tierra. Él salió de Ur de los Caldeos, lo que hoy es Irak, una ciudad de ídolos y riquezas, pero vacía de verdad. La voz de Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él tenía 75 años cuando comenzó ese viaje, no era un conquistador, como les dije, con ejército, ni un joven lleno de fuerzas. Era un hombre que creyó en una promesa. Su primera parada fue en ese mismo lugar que estamos viendo. Allí escucharía las palabras que cambiaron la historia y de solo pensarlo me emociono. Permítanme decirlas en el idioma original. Vayirá Adonai el Abraham vayomer, lezraeja eten et haaretz hazot, vayaven sham mizbeach la Adonai, anirá elav. Y se reveló Adonai a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y erigió allí un altar para Adonai, revelado a él. ¿Entiendes, amiga? Lo primero que hizo allí debajo fue levantar un altar. No un palacio, ni un monumento a sí mismo, sino un altar al Dios que lo había llamado. Ese acto sencillo fue la primera piedra espiritual de Israel en la tierra prometida. Es conmovedor pensar que sobre esa piedra, en ese valle conocido como Derech Mevo Shemesh, o la ruta por donde viene el sol, Abraham, que aún se llamaba Abraham, inclinó su corazón. Solo, sin testigos humanos, con el cielo mirando, reconoció que toda bendición vendría de arriba. Ese altar fue más fuerte que cualquier espada, porque marcó un pacto eterno. Como dijo Isaías y Shayahu, alza tus ojos a los cielos y mira abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como un vestido. Pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Todo comenzó aquí, lo vuelvo a decir, madre mía, con un altar y una promesa. Después de levantar el altar, Abraham siguió avanzando con todo su clan. Cientos de personas, ganados, rebaños, pertenencias. Por ahí debajo con Sara, su esposa, Lot, su sobrino, por ese valle, por estas colinas de Samaria, con una certeza que lo sostenía. La palabra que había recibido no era pasajera, era eterna. Cuando había dejado Ur, él no sabía cómo sería la tierra que Dios le mostraría. Caminando paso a paso, fue levantando altares y tiendas, fue marcando en el suelo su confianza. La Biblia nos relata que después de cruzar esas montañas, siguió su camino y Dios reafirmó su pacto en momentos claves. Y cito,
porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. En ese instante, la promesa no hablaba de un presente inmediato, sino de generaciones futuras. Abraham no tenía hijos, no tenía ejército, no tenía un pueblo detrás. Lo único que tenía era fe, y esa fe fue más fuerte que cualquier frontera. Hoy, caminar por esta montaña llamada Kabir en el asentamiento Elón Moré de Samaria es recordar que la promesa de Dios no depende de la fuerza del hombre ni de las circunstancias. Abraham siguió camino, y cito, y se trasladó de allí a la región montañosa al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí un altar a Adonai e invocó el nombre de Adonai, es decir, su camino estaba marcado no por conquistas, sino por altares. El significado de esa escena es profundo. La tierra de Israel no comienza con reyes, ejércitos o ciudades amuralladas. Comienza con la fe de un hombre que obedeció y reconoció a Dios en cada paso. Por eso, cuando los profetas recordaban la alianza, siempre volvían a Abraham como el origen. El profeta Miqueas lo expresó así, cito, tú darás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Ese juramento no se desgastó con el tiempo ni se borró con las guerras. Sigue vigente cada vez que alguien contempla estas montañas. Hoy, miles de años después, pararse aquí y mirar eso, que entre paréntesis son los montes de la maldición más cerca nuestro y de la bendición más lejos. Hice ayer un video en esa cima, es ver con los mismos ojos que Abraham un horizonte que parece sencillo, pero que encierra el mayor de los pactos. No me lo puedo creer. No importa cuántos imperios hayan pasado, ni cuántos pueblos hayan peleado por esta tierra, la promesa sigue de pie. Y nosotros seguimos caminando sobre ella como herederos de una palabra que nunca caduca. Mientras miramos lo que fue siglos más tarde el altar de Josué en el monte Ibal del otro lado del valle, algo increíble, les cuento que Abraham no solo escuchó promesas, también caminó sobre las mismas. Sus huellas quedaron grabadas en cada piedra de esta montaña y cuando avanzó desde aquí, desde Elón Moré hacia el sur, fue dejando un mapa espiritual invisible, como si cada paso marcara el futuro de un pueblo. Y anduvo Abraham caminando y yendo hacia el Negev, nos dice la Torá. En esos momentos no había caminos pavimentados, no había ejércitos ni caravanas grandes, solo un hombre que confiaba y una tierra que empezaba a reconocerlo como heredero. Cada campamento fue distinto, cada altar un sello. En Hebrón construyó otro altar y ahí se estableció por un tiempo. En Beersheba plantó un tamarisco e invocó allí el nombre del Dios eterno. Sus acciones eran simples, pero cada una dejaba huellas que siglos después los hijos de Israel reconoceríamos como señales del pacto. Donde otros levantaban ciudades, Abraham levantaba memoria. Donde otros escribían leyes humanas, él dejaba marcas de fe que se convirtieron en legado, y hay que tener en cuenta que esas huellas no siempre fueron fáciles. Él caminó entre hambre, disputas con reyes y peligros en tierras extranjeras. Pero aún en medio de esas pruebas, la tierra nueva se convirtió en el escenario de su confianza. La enseñanza es clara. No basta recibir una promesa, hay que caminarla. La promesa se vuelve real cuando los pies recorren y el corazón la guarda y escuchen esta historia local, una leyenda que se transmite entre los pueblos de Samaria sobre un anciano pastor que al ver a Abraham levantar un altar, le preguntó por qué perdía tiempo con piedras en lugar de cuidar su ganado. A lo que Abraham le contestó, las ovejas me alimentan solo un día, pero este altar alimentará a mis hijos para siempre. El pastor se rió incrédulo, pero años más tarde su mismo nieto le dijo, en las montañas de Canaán, hay un pueblo que vive de la fe de Abraham. La historia puede sonar simple, es verdad, pero enseña que lo que parece inútil hoy a los ojos humanos puede convertirse en herencia eterna. Hoy, al recorrer estas montañas, seguimos viendo las huellas de Abraham. No están en los museos ni en las vitrinas, sino en el aire que estoy respirando y en los caminos que aún conservan su eco. Su paso abrió senda y esa senda sigue viva, aleluya.
Han pasado miles de años desde que Abraham levantó su primer altar en esta zona, pero su sombra sigue viva en cada colina y cada valle de Samaria. Lo que comenzó entonces como el andar de un solo hombre se convirtió en la historia de un pueblo que no dejó de regresar a este mismo suelo. Cada generación, en medio de pruebas y exilios, miró hacia estas montañas y recordó que aquí nació la promesa. La Biblia lo resume con claridad. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. La continuidad de Israel en esta tierra no fue sencilla, es verdad. Imperios se levantaron y cayeron, ciudades fueron destruidas y reconstruidas, pero la memoria de Abraham nunca se borró. Los profetas, siglos después, seguían evocando su figura como un faro en medio de la oscuridad. El profeta Isaías transmitió esa esperanza en su libro. Miren a Abraham, su padre, y a Sará, que los dio a luz. Porque cuando él era uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Esa multiplicación no se limitó a los números, fue también espiritual, un legado de fe que todavía palpita. Esa ciudad que vemos es Siquem, y contemplar Siquem, Shem, Nablus a lo lejos es sentir cómo las palabras antiguas se encuentran con la historia viva. Las piedras no cambiaron, el aire sigue siendo el mismo, y aún en medio de conflictos modernos se percibe que la promesa no perdió vigencia, y presten atención. Los que recorren esta tierra con fe saben que no caminamos solos. Lo hacemos con Abraham adelante, con generaciones detrás y con un futuro que todavía se está escribiendo. Y aquí llega un detalle que no podemos ignorar. Ahazinu, presten atención. Abraham no es recordado solo por Israel. También los primos musulmanes lo veneran como padre. Esa doble memoria, lejos de ser motivo de división eterna, podría convertirse, quién sabe, en un puente. El conflicto actual parece insalvable, pero la raíz común señala otro camino. Lo que quiero decir es que si Abraham levantó altares en lugar de murallas, si prefirió adorar antes que conquistar, entonces también nosotros deberíamos aprender de su ejemplo. La última palabra sobre estas montañas no será la violencia ni la guerra. Será la promesa que se cumple y la esperanza que permanece. Porque al final Abraham no solo dejó piedras apiladas, él dejó un futuro abierto para quienes decidamos caminar en fe. Shalom.